Esto es fotografías del pueblo antes de la guerra, claro. Superado el siglo de edad, el cordobés Virgilio Peña rebusca entre sus muchos recuerdos. Su vida ha sido una lucha continua por la supervivencia y también una batalla contra la opresión y la injusticia. Con solo 11 años, tuvo que ver cómo su padre era torturado y asesinado por agentes de la dictadura de Primo de Rivera. De él, Virgilio heredó su compromiso y su rebeldía, una actitud que le llevaría a luchar en la Guerra de España, a unirse a la resistencia contra los nazis en Francia y que le conduciría hasta el temible campo de concentración de Buchenwald. Virgilio, lo primero, vamos a hacerlo un poco cronológicamente. ¿Por qué luchaste por la República? Anda, ¿qué cojones tienes tú también? Te iba a decir otra cosa, pero en fin. Dímela. Pues luché por la República porque es lo mejor que habíamos tenido hasta ese momento en España. ¿Tú sabes lo que era trabajar de sol a sol en el campo? En esta época que llega ahora. Y que cuando entró la República dio una ley, el gobierno puso una ley, el gobierno, no sé si se dice así o no, que no se podía trabajar más de 8 horas. ¿Tú te das cuenta lo que era trabajar de sol a sol, no trabajar más que 8 horas? Tenías que defender la República. Y los que hacían como yo, que de muy joven ya, comencé a segar el trigo con la hoz. Casi era un niño todavía, con 16 años, ¿comprendes? Comencé, y cuando el gobierno dio esta orden, puso esta ley, de que no se podía trabajar en el campo más que los que segábamos el trigo y otras cosas, no se podía trabajar más que 7 horas y media. ¿Tú te das cuenta lo que era para mí eso? Parecía que no estaba ni en el campo siquiera. ¿Has comprendido? Tenías tiempo de descansar. Yo, que era un semi-analfabeto, comencé a estudiar mucho más porque tenía más tiempo. ¿Has comprendido? Y la República yo la hubiera defendido aquí y allí, ¿comprendes? Bueno, aquí no, pero defender la República era defender la libertad de los trabajadores en España, ¿has comprendido? Y la República es la que hizo las cosas como es debido en España, por eso no la quitaron tan pronto. No nos apoyaron porque éramos una república muy avanzada. Éramos la república más avanzada de Europa en aquella época, ¿comprendes? Teníamos una constitución muy avanzada, teníamos una constitución que ya en el año 33 ya le dieron el voto a las mujeres, la constitución española, el gobierno español, que los franceses han tardado del 33 al 45, mira los años que van, ¿comprende? Y entonces en España había mucha más libertad que en otros países, desde el punto de vista de los seguros sociales, las escuelas, se crearon un montón de escuelas, no sé cuántas, ¿comprende? Pero se crearon muchas escuelas, ¿comprende? Y la gente era diferente, defendíamos que defender eso. Y perdimos la República por el miedo que tenían los otros países. Por ejemplo, Francia y Inglaterra no hicieron nada absolutamente, no han hecho nunca nada por defender los intereses de la República Española. Entonces ya, pues viene la retirada, ¿comprende? Ya viene la retirada y aquello, pues mira, llegamos a la frontera. Nosotros, que estábamos decididos, los de la juventud y los comunistas, estábamos decididos a volver a Madrid para defender aquello. Y ya Negrín dijo resistir 3 meses y ganamos la guerra, porque la guerra europea se echaba encima. Y los europeos no tenían más remedio que ayudarnos, porque cuando Alemania atacó a Francia, si hubiéramos estado en guerra, pues
y teníamos más posibilidad de defender, ¿comprendes? Porque todavía teníamos, en España todavía teníamos sitio para defender la República, los 3 o 4 meses, y nos hubiera costado a España, nos hubiera costado menos vida, porque Franco ha matado más gente después de la guerra que durante la guerra. Pero vino el golpe de Casado, ¿comprende? Y el gobierno tampoco hizo nada por defender Madrid como se había defendido en otras cosas. Quiere decir que Miajas y otra gente ya se fueron con Casado y fracasó ya el momento de Madrid. Casado, ¿qué es lo que hizo? Fue detener a los dirigentes, no a los dirigentes, a los mandos que defendían Madrid, ¿comprende? Y Madrid no lo han tomado, Franco. Se lo han dado, se lo dieron a Franco, ¿comprende? Porque Franco, las fuerzas de Franco, entraron en Madrid cuando ya le dijeron, ya podéis entrar por otro sitio que ya allí no hay nadie. Por eso perdimos la guerra más pronto. El paso por la frontera, perdemos la guerra y entramos allí como borregos, ¿comprende? Se puede decir así, ¿comprende? Llegas a la frontera y allí te desarmas y cuando tú ves la pila de ametralladoras y ametralletas, ¿comprende? Fusiles ametralladoras y cosas así que hay, te desarman y no te dejan nada. Y para el campo. Yo fui al campo a San Ciprián. La entrada de los campos fue criminal. Los 20 o 30 días, un mes, podemos decir, fueron muy malas porque no permitían los franceses, el ejército francés, no permitía que nos llevaran las organizaciones de izquierda, ¿comprende? Los partidos de izquierda, no nos llevaran nada de comer. Entonces te tenías que aguantar con lo que ellos te daban. ¿Has comprendido? Y entonces pues había un pan. Aquí hacían unos panes redondos para el ejército, ¿comprende? Que debería pesar 2 kilos más o menos, y ese pan pues lo teníamos que partir entre una veintena, cogía un cacho de unos 4 centímetros o 6 de pan, ¿comprende? Y así, ¿no? Y dormir, pues no había donde dormir, no había váter, no había agua, no había comida, no había nada absolutamente. Yo entré herido todavía de la guerra del Ebro, ¿comprende? Y allí pues había una enfermería, menos mal que había esa enfermería, que los médicos que había eran médicos españoles, ¿comprende? Que te curaban. Pero aquello se fue organizando, los franceses fueron organizando aquello, clavaron unos tubos en la arena y pusieron una bomba allí que sacaba el agua. No era agua potable como era debido, pero ya te podías lavar la cara, no más. Ya comenzaron a darnos un pan para 4. ¿Has comprendido? Y un pan para 2, ¿comprende? Y a darnos comida, ya se organizó, ya se montaron ya montaron los franceses, bueno, la hacíamos nosotros. Ya se hicieron barracas donde había la cocina, y tú ibas a la cocina con un barreño y decías, yo quiero para tanto. Y ya te echaban allí lo que habían guisado los cocineros españoles. No nos alistamos, yo me obligan ya. Yo ya salí en la compañía de trabajadores el 20 de diciembre del 1939. Y voy a trabajar, aquí le llaman Les Deux Sèvres, por la parte de Niort, para que te hagas una idea, por la parte de Niort. Ahí vamos a trabajar, a hacer casa para una parte del ejército polonés, que se había escapado cuando la invasión de Alemania, se había escapado de Polonia y estaban allí, ¿comprendes? Y hacíamos casas para eso. Y entonces un día ya nos traen aquí al lado de Royan, por esta parte ya del sur, ¿comprendes? De Angoulême y todo eso, nos traen ahí
a hacer una pista para que aterrizaran como evacuaban toda la parte del norte, todos los aviones de caza, los bombarderos y eso porque eran muy pesados, no, pero los aviones de caza se paraban ahí, ¿comprende? Y nos levantamos un día, habíamos hecho la pista, y nos levantamos un día y allí había a lo menos 40 aviones de caza. Y un día nos levantamos por la mañana y el jefe, el francés, dice, hoy no se va al trabajo. Ah, ¿qué pasa? Entonces nos reúne, la compañía éramos 250, y dice, los alemanes van a llegar aquí esta noche o mañana por la mañana. Yo os doy un consejo, yo ya no os mando, ya podéis hacer lo que os dé la gana. Yo lo único que os aconsejo es que os disperséis y que el grupo más grande sea de 5, porque si os cojo con muchos más, os cogerán como prisioneros. Pues lo que hicimos fue eso. Yo había conmigo gente que yo había mandado durante la guerra, ¿comprende? De mi pueblo, y que teníamos amistad y todas esas cosas. Digo, pues yo me marcho para Burdeos. Y nosotros, contigo también nosotros. No, no, conmigo no. Sí, sí, que nos vamos contigo. Entonces nos organizamos de ir hacia Burdeos. Y el grupo que íbamos, ¿comprende? No, se partió en 3, éramos 15 y se partió en 3, ¿comprende? Y aproximadamente a 300 o 400 metros los unos de los otros. Y nos juntábamos que por la noche, para dormir y eso. Vengo a Burdeos, quiere decir, comienzo a organizar una parte de la resistencia. Ya había un camarada que lo fusiló Franco luego más a la liberación de Francia, ¿comprende? Y un día, una tarde, un domingo, yo me vengo a Burdeos, había facilidad de trenes, de ir y venir, pasar el día en Burdeos y entrar luego para Livorno, ¿comprende? Y me lo encuentro y, hola Peña, hola, ¿qué tal Virgilio? Para acá y para allá. Y era un camarada también del partido, ¿comprende? Era un dirigente del partido, que habíamos estado juntos en la misma compañía. Y me dice, ¿qué haces tú? Con tu genio, ¿qué haces tú? Digo, pues no hago nada. ¿Qué hago? Trabajo en la viña. Digo, eso no te pregunto. ¿Para el partido qué haces? Digo, para el partido no hago nada, absolutamente no hago nada ahora. Y allí hay gente, digo, sí, allí hay gente que estaban en la compañía con nosotros y hay 2 o 3 camaradas. Pues mira, estamos haciendo esto, ya estamos preparando esto, estamos para aquí y para allá. Y entonces ya me da orientaciones de cómo y de qué manera hay que organizar la resistencia, ¿comprende? Él ya estaba en la resistencia, ¿comprende? Y entonces pues yo me vuelvo allí a donde estaba trabajando la viña, a Fronsac, ¿comprende? Y yo ya al domingo siguiente teníamos costumbre de juntarnos en Livorno y allí los que éramos camaradas, ¿comprende? Pues tratábamos de ver cómo iba la cosa por el partido y todas esas cosas así. Y entonces yo le planteé el problema y estaban de acuerdo, estuvieron de acuerdo. Y allí ya se organiza y me nombran a mí responsable del primer grupo de la resistencia. ¿Comprende? Y entonces este camarada me dice, tú, más tarde, me dice, tú allí no hay trabajo para ti, te tienes que venir a Burdeos. Y es cuando yo me vengo a Burdeos y es cuando yo comienzo a trabajar en la base submarina, pero yo no quería trabajar para los alemanes. Y entonces me embocho, que dicen aquí, me coge una compañía, una empresa, que se llamaba la Industrial Francesa, que trabajaba para los alemanes, ¿comprende? Digo, mira qué caramba, yo que no quería trabajar para ellos, mira dónde me he metido. Y esta empresa hacía en la base submarina, hacíamos barracas, ¿comprende? De madera, para meter el cemento, para meter herramientas, para cosas así por el estilo. Y entonces los sabotajes que hacíamos eran las sierras, las betoneras, ¿comprende? Los montacargas, ¿comprende? Las grúas y cosas así, hacíamos. Y con los camaradas
con los camaradas que trabajaban directamente para los alemanes, entonces ya nos pusimos de acuerdo más tarde, ¿comprendes?, de que cuando venían el cemento en saco, cortabas el saco en dos y te llevabas la mitad y el otro echabas el papel y todo. ¿Has comprendido? Y aquello a la betonera, tenían ya los alemanes las betoneras aspirantes, quiere decir que ya no ibas con el carrillo y con el cemento. Aquello aspiraba y lo llevaba a la pared donde tenía que caer el cemento. ¿Comprendes? Pero había veces que había un poco una curva y ese saco no se había deshecho. Y cuando llegaba allí se paraba. Y entonces a lo mejor aquello pom, 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 echando cemento y se llenaban todos los tubos y a lo mejor estaba aquello 2 días o 3 parado, que no podían trabajar las betoneras. Y ese es el trabajo del sabotaje que hacíamos, ¿comprendes? Me cogen porque yo ya estaba en ese grupo de la resistencia, ya había de los españoles que habíamos estado en Livorno, ¿comprendes? Y este no estaba en Burdeos, estaba en Livorno, no, allí trabajando en el campo también, ¿comprendes? Y lo coge la policía, le da 4 hostias, yo no sé cuántas le daría, y cantó como un grillo, ¿comprendes? A todos los que conoció, pues no me coge las etapas, me coge la policía francesa, me coge la policía. A nosotros, a los españoles, hay muy poco que los ha detenido la Gestapo. Éramos detenidos por la policía especial francesa, ¿comprende? Ellos llamaban la policía anticomunista y antibolchevique y todas esas cosas, ¿comprende? Y yo soy detenido por ellos. Y me detienen allí durante una semana dándote más que lo que es debido, ¿comprendes? Poniéndote las costillas más negras que la capa de un torero, ¿comprendes? Y así, ¿no? Y cuando ya vieron ellos que ya no podía ser más, entonces me mandan a la cárcel, en Burdeos había un sitio que llamaban el Fort Duas. Y al otro día por la mañana serían las 9 o así, fulano de tal, ven para acá. Voy, me cago en Dios, cuando lo veo al tío digo, ay la madre que lo parió. Dice, bien a Bermuda. Me montan en un coche y me llevan con ellos. Digo, ¿estos tíos a dónde me van a llevar? Bueno, me llevan a donde ellos tenían la cárcel, ¿no? Donde interrogaban a la gente, ¿comprendes? Y yo entro allí, entro a unos chillando, otros estos, de los que... Y subimos a un segundo piso. Subimos a un segundo piso y el tío, al subir arriba, tú esto y lo otro, digo, no, ¡pam, pam! Me pegó 2 bofetas que estaban como una trompilla dando vueltas yo allí, ¿comprendes? Y otra vez, y me pega un empujón y caigo allí sobre el que fue, y entonces me cogió, entonces tenía más pelo que ahora, me cogió por los pelos y me levantó así, y me dijo, vete de aquí que yo no te veo en tu puta vida. Y ya me mandaron a la cárcel, estaba en una celda solo, donde tenía una bombilla pequeñita, y con esa bombilla vías todo, y un váter, donde en el váter ese te lavabas la cara, cagabas y bebías todo, comprendes allí, y caí enfermo. Y había otra cárcel, en Burdeos, que le llamaban la caserna Budé, y entonces me mandaron allí, que había más posibilidad de curarme, y allí estuve 4 o 5 meses hasta que salí para Compiègne. Y de allí ya salía para Alemania. El transporte ese de Compiègne a Alemania era criminal aquello. Cuando tú llegas al vagón, ves un letrero que allí dice 8 caballos, 40 hombres. Y te meten cerca de 100 personas. Antes de meternos, meten una alpaca, ¿comprendes? Meten una alpaca y un bidón para hacer las necesidades. Comenzamos a andar y allí comenzó a hacer una calor, la gente comenzó a orinar y a hacer sus necesidades en aquel bidón,
¿comprende? Y cuando el bidón debería estar a la mitad o así, yo no sé cómo fue, la cuestión es que aquello lo tiraron por tierra, mejor dicho, lo volcaron, y aquello se extendió, y aquello volvía como unas sajudas de cerdo. Me enganché con estos dos dedos, me enganché a la manilla, donde había para atar los animales, yo me enganché con estos dos dedos, y con estos dos dedos enganchados fui hasta Buchenwald. Y con una vez con el pie así, el derecho y otra vez con el izquierdo, porque había una oleada de gente gritando, ¡mamá, mamá! Yo decía, a ver, llama a tu madre. Yo te diré una cosa, no es por alabarme ni mucho menos, ¿comprendes? Me importa poco lo demás. Pero yo no grité, y yo no crié mamá porque sabía que mi madre no venía allí, ¿has comprendido? Mamá, agua, así llama a tu madre agua aquí. ¿Te crees que estás en el comedor de tu casa donde tu madre te acerca el porrón, ¿no? Y la gente gritando, y el que se caía, ese no se levantaba más. ¿Has comprendido? Porque no había nadie que le ayudara, y tú no ayudabas a nadie para eso, ¿has comprendido? Y yo, enganchado en las manillas estas, iba al lado de la puerta, y cuando el tren andaba ponía la nariz o los tornillos, el sudor de los tornillos, pasabas la lengua para refrescarte, ¿comprendes? Que no sabías lo que podía haber dentro, ¿no? Y llegamos al campo y abren la puerta, y cuando abren la puerta se acerca y Monsieur, español. Yo miro así y digo, ¿qué quiere? Dice, ayúdame que yo no puedo bajarme, no puedo sostenerme. Y entonces que lo cojo por los pies y por detrás llega un alemán con un culatazo que me parece que me duele todavía, ¿comprendes? Y aquí estamos ya en Alemania. Y lo peor del campo fue el hambre, ¿comprendes? El hambre. Yo te diré que, porque el campo de Buchenwald es diferente a todos los campos de Alemania. En Buchenwald, los que estaban presos en Buchenwald, el 90% o el 80 y pico por ciento éramos comunistas. ¿Comprendes? Habían estado cogidos en la resistencia. Había muchos presos alemanes que habían estado en las brigadas internacionales. ¿Comprendes? Y esta gente pues nos conocía como nosotros a ellos, por el bien que habían hecho en España con nosotros. Y había capos, había 2 o 3 capos o 4 que eran de las brigadas internacionales. Y esos iban, y por ejemplo había un jefe civil, y un español había hecho, o un otro lo había hecho, y él se iba hacia ti, yo era el capo y me iba hacia ti, te voy a pegar una hostia, te pegaba un saleón para que viera el jefe civil que estabas contra aquello que había hecho, pero no le pegaba. El campo lo liberamos nosotros, no lo liberaron los americanos, lo liberamos nosotros. En el bloque donde vivíamos había una caja así de grande, con un altavoz, ¿no? Y te llamaban. Y el tío que estaba en la central olvidó de quitar la claveta que va de la central a dar la comunicación al campo, olvidó de quitarla, ¿comprendes? Y entonces dice, Artum, que los panzas comienzan a avanzar. El que lo oye, eso va inmediatamente al responsable de la resistencia, que mandaba a todo, era un alemán, ¿comprendes? Y esto, que los panzas avanzan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reúnen al Comité Internacional de la Resistencia, ¿comprendes? Y dan orden de atacar, de cortar. A mí me dan orden del grupo que yo mandaba, me dan orden de atacar a un sitio, cortar los alambres eléctricos, ¿comprendes? Me dan unas tenazas, digo, bonito. Y entonces había un checoslovaco que tenía un hacha, ¿comprendes? Digo, ¿y el hacha dónde la tienes? Dice, allá. Digo, dámela. Y con el hacha, ¡pam!
aquello pegado parecía los juegos artificiales, ¿comprendes? Hasta que llegó uno y dijo, no cortéis ya, porque ya se ha cortado, ya se ha descolgado la manivela que daba la corriente. Y entonces ya nos dan la orden, debería ser mediodía, más o menos, nos dan la orden de salir, y es cuando cortamos la alambrada, es cuando salimos ya del campo, y los tíos se cagaron. Se cagaron, te voy a decir por qué. Porque la mayoría que estaban ya en los miradores es de esta gente que está armando tanto ruido ahora en Ucrania. Eran ucranianos. Había una división que se había formado con un general ucraniano, había formado una división que estaba con los alemanes, ¿comprendes? Y ellos cuando íbamos, yo iba con la metralleta y a uno digo, endíñale. Y así, no. ¿Qué es lo que hace? Soltó su fusil, lo dejó caer en el mirador y se bajó él para marcharse. Y entonces ya cogimos, no sé si fueron 200 y pico prisioneros de ellos, entre alemanes y SS, ¿comprendes? Y ucranianos. Me contabas que tú vistes personalmente cuando liberaron el campo las famosas, tristemente famosas, lámparas que hicieron con piel humana los nazis. A la liberación del campo es cuando has visto más, porque había de esos alemanes que trabajaban con los médicos, que había esto, que había lo otro, ¿comprenden? Y sabían dónde estaban las cosas, y cuando se terminó, entonces hicieron una exposición de todas esas cosas, de las lámparas, para la cosa de las lámparas eléctricas, comprenden, la piel que le habían quitado a la persona, que la habían curtido, ¿no? En español, sí, curtido la piel, que la habían curtido y que ya estaba en una lámpara y todas esas cosas, ¿comprende? A la gente que tatuaban, ¿comprende? O la gente que tenía, como decía antes, los habían metido aquello en unos vasos de cristal, ¿comprende? El que tenía el corazón a la derecha había el corazón, ¿comprende? A los que tenían otra cosa, la garganta, o otras cosas, ¿comprende? Otro que tenía 3 testículos, ¿comprende? Y cosas así, había cosas que tú no te imaginabas siquiera, ¿comprende? Que estaban ahí, eso sí lo he visto. Yo no he pensado en morir, siempre he pensado en que tenía que ir a ver a mi madre y a mis hermanas, ¿comprende? A mis hermanos pequeños, porque yo era el padre de mis hermanos. No sabía que mi hermano había muerto, sabía que lo habían cogido prisionero antes de estar detenido. Mi hermano, cuando estaba en el Estalaca, le mandó una tarjeta a mi madre diciendo que a ver si le mandaba un paquete de tabaco, porque le gustaba mucho fumar, ¿comprende? A mi hermano. Y yo tenía esa tarjeta de mi hermano y sabía que había sido hecho prisionero, y entonces yo sabía que estaba allí, pero lo que no sabía es que había muerto. Hasta que aquí, en el mes de julio, sería por ahí, vino Dolores Ibarruri a hablar a Toulouse, la pasionaria. Y había uno que éramos amigos desde niño, que se llamaba Antonio Arroyo, y me dijo que había muerto mi hermano ya. Dice, mira, ya casi estábamos salvados, era cuando ya teníamos menos. Pero a mi hermano le habían operado seguramente mal del apéndice, ¿comprende? Y le daban unos dolores de aquello. Dice, y para mí murió más del dolor de ese, del apéndice, porque ya había soportado todos los malos tratos que nos habían dado. Y ahí me enteré yo, cuando eso, me enteré de que había muerto.